Hola amigos de YouTube. Bueno, pues estamos estrenando esta nueva sección de entrevistas y tenemos un invitado muy especial. Él es David Santibáñez de Game Metron. Es un abogado especialista en el tema de la parte de proteger su software, proteger propiedad intelectual, videojuegos. También, según recuerdo, estás metido en la parte de eSports y juegos de mesa. Sí. David, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, Y gracias a ti en realidad. bueno, y por favor, ¿nos podrías contar un poco acerca de ti? Claro que sí, claro que sí. No soy un fanático de hablar de mí mismo, pero creo que justamente es una cuestión que amerita. Antes de empezar, quiero una vez más agradecerte, Nicolás, por la invitación, agradecer a las personas que nos están viendo, especialmente porque vamos a hablar de un tema muy interesante y de la manera más dinámica posible. Bueno, hablando sobre mí, para la redundancia, mi nombre es David Santibáñez, soy el CEO y fundador de Gametron. Gametron es la primera consultora legal especializada en derecho de videojuegos y sports, juegos de mesa y juegos de rol y otros temas anexos a la industria creativa, como animación, desarrollo de juguetes, entre otras cosas. Yo tengo cerca de 10 años de experiencia basándome en estas áreas. En primer lugar, soy abogado, ¿ok? Soy abogado, ya maestro en derecho penal y tengo cerca de 10 años de experiencia trabajando en la industria creativa. Dentro incluso de estos 10 años de experiencia, desarrollé una conferencia o un ciclo de conferencias llamado Super Lawyer Bros, con los que he ido evangelizando en diversas partes de Latinoamérica, hablando justamente sobre aspectos legales y aspectos positivos en la industria del videojuego, en los deportes electrónicos, en el desarrollo de juegos de mesa y juegos de rol y otros aspectos de la industria creativa. Y actualmente estas conferencias ya se han transformado en un blog que se llama Super Lawyer Bros, el blog, que solamente salen los artículos cada 15 días en Tumblr, es nuestra plataforma oficial, es la única plataforma que hay, y estamos en nuestro segundo artículo muy emocionados escribiendo justamente sobre todo el contenido legal para la industria creativa, que es justamente un contenido que no existe. ¿Ok? No existen estas ramas que puedan brindarles a otras personas, no existe justamente esta materia. En mi experiencia, además, he escrito múltiples artículos, he participado, he tenido la oportunidad de participar en muchos foros nacionales e internacionales, he tenido la oportunidad de estar en el IGF de la ONU, justamente hablando sobre seguridad online en videojuegos. Uno de los dos últimos eventos uno de ellos ha sido el Talentland en 2018 en Guadalajara, que fue una experiencia increíble hablar con la industria independiente mexicana. Y creo que lo más apasionante de mi trabajo es que este amor por la creatividad fue lo que me llevó a apostar por esto. Mucha gente me dice, pues, ¿por qué no te dedicas a lo corporativo? ¿Por qué no dedicarte a lo penal, a lo laboral? Pues, ¿por qué no? Porque lo que amo es justamente la creatividad, lo que amo es el trabajo que todos ustedes hacen. Entonces, al ver que existe justamente una necesidad legal, me puse en camino y dije, vamos a trabajar esto, también vamos a participar aquí para que seamos parte de este crecimiento en la industria creativa. Ese soy yo, fanático de juegos de mesa y como dice mi Twitter, un fan de Yoshi, en definitiva. Sí, muy bien. De hecho, ahí vemos que lo traes un pin. Sí, de hecho este pin tiene una historia muy particular. Lo compré en una tienda de videojuegos, fue por una cuestión de suerte en un concurso, me tocó Yoshi y se ha vuelto como que una insignia característica cada vez que yo me presento en algún lugar. O sea, es como que la gente siempre me recuerda por el pin de Yoshi. Cuando yo empecé aquí en México con la historia de Gametron, mucha gente no se acordaba de mi nombre, pero se acordaba del pin de Yoshi. Me decía, oye, yo te he visto en tal lugar dando una conferencia, o yo te he visto en tal lugar justamente hablando sobre esto, te vi en tal lugar haciendo esto, te vi en un streaming. Y decía, ¿cómo me reconocen tan rápido? Me decían, por el pin de Yoshi. Ah, ok. Entonces, a veces lo conservo como una cuestión de familiaridad también, como un elemento geek dentro de la personalidad que a veces mucha gente dice, un abogado, o sea, el abogado siempre se ha enclaustrado en ese lado de es un tipo aburrido, es un tipo cuadrado, es un tipo cerrado. Pues, no te voy a mentir, yo he trabajado con gente así. Entonces, digamos que el pin de Yoshi también es como un escape para mí para poder conectar, o mejor dicho, demostrar de otra manera a todos ustedes que ese mundo en donde ustedes se desarrollen es un mundo al cual yo le tengo mucho amor. O sea, ¿qué te digo? La industria creativa para mí ha sido un pilar fundamental para incluso mi propio desarrollo personal y ahora profesional.
Entonces, estoy más que feliz de trabajar en el área legal en estos temas. Excelente, eso está muy bien. Y bueno, pues nosotros los que estamos del otro lado, en la parte creativa, pues realmente tenemos mucha suerte de que por fin tengamos todo esto. Ahora, ¿qué tal si nos platicas un poco acerca de Gamemetron y los servicios que ofrece? Bueno, Gametron es una empresa netamente mexicana, ¿ok? Somos, como decía, somos la primera consultora legal especializada en temas de derecho de videojuegos y sports, juegos de mesa y juegos de rol y otros elementos más de la industria creativa. Somos los primeros en México y los primeros en Latinoamérica, ¿ok? No voy a mentir, porque hay empresas, hay estudios que en Estados Unidos, en Europa, en Asia, trabajan con derecho de videojuegos o trabajan en temas de esports, pero no había ninguno en Latinoamérica. Nosotros somos los primeros que hemos traído todo este esquema. Somos una empresa que funcionamos bajo dos sistemas, bajo tres pilares fundamentales y uno de esos pilares tiene dos sistemas específicos. Primero de ellos es que lo trabajamos a través del derecho preventivo. Nosotros siempre tenemos una frase que repetimos constantemente, o mejor dicho, tenemos una frase que repetimos constantemente, pido disculpas por el lapsus, que es justamente ir a juicio es caro, pero no haber previsto ir a juicio es mucho más caro. ¿Ok? No me refiero a caro en dinero, me refiero a caro de lo que te puede costar también económicamente, pero psicológicamente, físicamente, el desgaste y entre otras cosas. Nosotros trabajamos en base a un derecho preventivo. Lo que nos gusta es ayudar a las desarrolladoras, ayudar a los deportistas a prever los problemas, a prever los futuros problemas para que puedan desarrollarse concretamente. Trabajamos, ahora como te dije, otro pilar, es un pilar que diríamos en dos, presencial y virtual. Nosotros utilizamos el sistema LegalTech. Y gracias al sistema LegalTech, esto nos permite emplear las tecnologías, reducir tiempo, agilizar servicios y brindar, valga la redundancia, un servicio de calidad y diferenciado. Gracias a este sistema LegalTech, nos permite en la actualidad tener clientes en diversas partes de la República Mexicana y en algunos lugares del extranjero. Gracias a que, como te digo, no existe este limitante a la distancia. Tú me puedes decir, híjole, el estudio en este momento se encuentra en la Ciudad de México, porque nuestra sede es en la Ciudad de México, y yo me encuentro pues en Mérida. Voy a tener que viajar a la Ciudad de México, lo tradicional. Cualquier ciudad diría, no, tienes que viajar aquí a la Ciudad de México, tenemos una reunión o nos pagas nuestros viáticos y vamos. Sí, Gametron también puede hacer eso. Pero gracias al sistema LegalTech nos permite utilizar la tecnología justamente para comunicarnos de una manera diferente. O sea, hay un ahorro en precios, hay un ahorro en gastos de inversión, hay un ahorro en un montón de temas, pero el más principal, o mejor dicho, lo importante, el principal es el tiempo. El ahorro principal es el del tiempo. Y otro de nuestros sistemas es un sistema contractual donde empleamos, por así decirlo, un seguro jurídico para las empresas para que sepan especialmente que están contratando un servicio especializado. Nuestra meta o nuestro trabajo principal, como te decía, es proteger y ayudarlos a desarrollarse como profesionales en sus respectivos campos, pero también demostrando que el tema legal de la industria creativa sobrepasa el marco de la propiedad intelectual y del registro de marcas o propiedad industrial, o otros elementos de la propiedad industrial. Siempre hemos escuchado nosotros aquí en Gametron que mucha gente habla y dice que la solución al tema legal en el desarrollo de videojuegos o para deportistas o animadores o streamers, por dar un ejemplo, todo se soluciona con propiedad intelectual. Yo les digo, es mentira, la propiedad intelectual corresponde a un porcentaje mínimo de lo que puede ser resolución de problemas y créanme, confía en un estudio como nosotros, en una firma como nosotros, que conocemos el tema, que nos desarrollamos en este tema, que sabemos cómo se maneja la industria, creo que es un plus que nos da un plus diferenciado. Mira, algo también que remarcamos mucho nosotros con Gametron, es cierto, somos una empresa especializada y a veces mucha gente nos ha llegado, a veces personas que nos dicen, pues yo sé que son un estudio diferenciado, pero ¿qué diferencia hay en que yo vaya y contrate este tipo de abogados que, por ejemplo, ven temas de digital, de desarrollo de aplicativos? Ok, le dije, si tú tienes un problema penal, te van a meter a la cárcel, ¿vas a un abogado penal o vas a un laboral? No, voy a un penal. Ok. Si tienes un problema penal, ¿vas a un abogado comercial o vas a un abogado civil o vas a un abogado laboral? Un abogado laboral. Si eres deportista y tienes un problema deportivo, sí. ¿Te vas a un abogado civil?
¿Te vas a un abogado administrativo o buscas un abogado especializado en el deporte? No, uno en el deporte. ¿Por qué no haces lo mismo en la industria creativa? Le dije. ¿Por qué no buscas una firma especializada en temas legales para la industria creativa? Y aquí está Gametron. Justamente eso somos nosotros, una firma especializada para asistir a la industria creativa. Perfecto, y sí, realmente hacía mucha falta. Lo que me gusta mucho de Game Metron es la parte preventiva, porque realmente he notado que, bueno, en este ámbito, pues muchos se emocionan al momento de estar desarrollando sus videojuegos, de estar desarrollando su contenido y quieren darlo a conocer lo antes posible, sin tener precisamente esa prevención. Eso nos lleva a otro tema, que es la parte del plagio, porque obviamente al dar a conocer sus productos, sus proyectos de forma temprana, pues corren ese riesgo del plagio. Pero, ¿cómo se entiende el plagio? ¿Qué es el plagio como tal? Bueno, me gustaría explicarlo en un concepto básico, un concepto que puede utilizar la Real Academia Española, que puede incluso cubrir lo que es el ámbito legal. Un plagio simplemente es copiar lo sustancial de una obra y darnos la autoría de la misma. Quiero decir con esto, va a salir pronto un libro, copio todo lo sustancial del libro, de esta novela, vamos a decir que es una novela, mi amigo va a sacar una novela, yo copio toda su novela, cambio el nombre de los personajes y también la registro. ¿Ok? Eso es un plagio. Copié lo sustancial, le cambié los nombres a los personajes y uno podría pensar que en la teoría esto te diría, ¿sabes qué? Es un universo diferente, pero si vas a lo sustancial, vas al contenido, te vas a dar cuenta que es la misma obra. ¿Ok? Un plagio en la industria creativa se produce de diferentes maneras. ¿Ok? En el tema de, por ejemplo, los videojuegos, es importante señalar que el hecho que sean un mismo género no significa un plagio. Hace poco estaba debatiendo con un colega, bueno, no es un colega mío, es un compañero mío de juegos. Yo tengo muchos, a veces, grupos para divertirme los fines de semana jugando online. Y de casualidad, yo soy el único abogado del grupo y decidimos tocar el famoso tema Street Fighter versus Fighter History, que fue el famoso caso Capcom versus Data East. Ambos son juegos de pelea y sí hay ciertos elementos que parecen copias descaradas de los personajes de justamente Street Fighter para este juego. Pero se dejó un antecedente muy importante para la industria legal y era que el género, o mejor dicho, el tipo de juego, por ejemplo, en este caso, que eran los fighting games, no podía ser protegido. O sea, Capcom no podía decir yo soy el inventor de los fighting games y nadie más puede hacerlo. Pues no, de hecho muchas personas ahora lo pueden hacer y la corte que en ese momento sacó la resolución dijo el juego de Data East tiene muchos elementos que a partir de ahora los juegos de pelea pueden tener. Las famosas técnicas especiales, los famosos super combos, hiper combos, poderes aislables. Entonces es por eso que yo siempre digo, este caso tiene lo bueno y lo malo, pero dejó un antecedente muy importante para todos en la industria creativa, porque finalmente hemos podido disfrutar de títulos como Killer Instinct, Mortal Kombat, por hablar de los populares, y pues no alejarnos de otro tipo de materias. Pero sí hay copias descaradas, por así decirlo. Muchas veces en lo que hacen son el mismo personaje, el mismo personaje, mismo tipo de historia. Lo único que voy a hacer es, por ejemplo, voy a agarrar un Mario Bros. Ya no va a ser un chaparrito gordito, sino ahora va a ser un alto flacucho. Voy a invertir los colores, en vez de bigote va a tener barba, pero igual, y el reino champiñón no va a ser el reino champiñón, sino va a ser el reino elote. O sea, tienes muchos elementos para el plagio y el enemigo no se va a llamar Bowser, sino Bowser. Ok, tienes muchos elementos justamente que te pueden determinar al plagio. Hemos visto que incluso esto sucede también en la industria del cine. A veces vemos una película súper exitosa como lo que puede ser
las que salieron en su buena época cuando éramos chavos, Toy Story o Cars, entre otras, y vemos que a veces en China hay plagio o en Brasil hay plagio. Recuerdo cuando sacaron la película que es plagio de Ratatouille, no recuerdo cuál es el nombre exactamente, pero era casi la misma historia, un ratón que quería ser chef, o sea, hay ciertos elementos que hay que analizar, pero en sí un plagio es la copia sustancial de un elemento y tratar de darlo como propio. Ojo, que también pasa en el mundo jurídico. A un colega mío que es un especialista en derecho genético, le copiaron el libro en Ecuador, o sea, el libro era el mismo, y lo único que hicieron era cambiarle la foto. Oh. Y el abogado ecuatoriano lo que con su defensa fue, no, yo he querido hacer un tributo, trasladar todo esto a la realidad ecuatoriana, pero tenía el mismo título, tenía la misma cantidad de páginas, el capítulo 4, el capítulo 3, todos los capítulos eran lo mismo. Entonces estás hablando de plagios. Ahora, analizar un plagio es muy pesado, te lo digo. A veces las instituciones de registro cometen errores porque da la casualidad que pueden decir, ¿sabes qué? Voy a admitir el registro de esto y no se dan cuenta que puede haber uno u otro elemento que pueda ser plagio. Hay que analizar muchas veces párrafo por párrafo. Si es de cómics, hay que analizar viñeta por viñeta. Si es de videojuegos, hay que analizar la jugabilidad, más de la jugabilidad, la historia, el contenido, los personajes. O sea, si es en los juegos de mesa, hay que analizar que las piezas no sean las mismas. O sea, créeme que yo he visto en mi experiencia profesional hasta juegos copias de Magic, entonces que ni el diseño de la carta le cambian. Entonces uno dice, pues, ¿cómo me puedo dar cuenta de esos elementos? Es un trabajo muy pesado, pero es posible darnos cuenta que hay elementos que son copiables. Ahora, si me permites redundar, hay que tener en claro que en la línea del plagio muchas veces también existe también lo que se puede conocer como, eh, no en la línea del plagio, sino muchas veces la gente confunde plagio, como es un término a veces muy difícil de entender en la práctica, lo confunden con tributo, ¿ok? Y mucha gente dice, yo estoy haciendo un tributo, pero a veces lo que está haciendo es un plagio. Y hay gente que dice, esto es un plagio, cuando muchas veces es un tributo. Entonces hay que analizar muy bien esta derivación de obra, por así decirlo. Correcto, muy bien. Y bueno, ¿de qué manera entonces nosotros podemos dar a conocer un proyecto sin miedo a que le hagan plagio? Voy a ser sincero como abogado. La seguridad como tal sobre algún elemento no existe, ¿ok? Todo depende muchas veces de cuánto tiempo te demores en registrarlo, cuánto tiempo lo creaste. Si yo te hablo en la teoría, el convenio de Berna, que es un convenio para la protección de obra, es antiquísimo, dice que desde el momento en que yo diseño la obra, desde el momento en que yo dibujé la primera línea sobre el papel, por más que no la registre, es mío. ¿Ok? Si esta persona lo publica en Internet, entre comillas, es suyo. Es lo que dice el convenio de Berna. Ahora bien, esto es respetable y es entendible porque también la Organización Mundial de Propiedad es la práctica, porque muchas veces cuando vas a la práctica y quieres registrar este elemento, otra persona se aprovechó de esto, registró como si fuera suyo, y ahora tienes que demostrar que esto es tuyo. Entonces, existen muchas alternativas en la vía legal que podemos aplicar para la protección. En primer lugar, irnos por la vía tradicional, que por ejemplo es el registro ante la autoridad competente de cada país. Por ejemplo, aquí en México es el Indautor. Podríamos utilizar plataformas alternativas también legalmente protegidas y que también te protegen a nivel internacional, como es Safe Creative. Si lo que tú no quieres es comercializar con tu obra, podemos hacer el registro de la obra con la licencia Creative Commons, que es un registro especial donde se te reconoce la autoría, pero tú decides no comercializar con esto. Hay otros elementos importantes como por ejemplo lo quiero exhibir en una campaña Kickstarter, pero no tengo en este momento la posibilidad de poder mandarlo a un registro. Pues lo importante es guardar un historial de esto
¿ok? Colocarle firma a los dibujos, marca de agua a los dibujos. Estas son algunas de las alternativas que yo te podría dar en mi campo de especialidad. Pero existe una infinidad de alternativas en las cuales podemos sentarnos y dialogar justamente sobre esto, sobre cómo proteger tu obra. Pero mira, a través en base a estas alternativas, te acabo de dar 3 pistas que podrían ayudarte si en este momento tú no tienes un capital para hacer un registro. Firmas al lado de los trabajos, marcas de agua e historiales al momento de subir el contenido a Kickstarter, porque puede ser que otro quiera registrar. Y si bien te puedes ir a un proceso administrativo, eso es verdad, te puedes ir a un proceso administrativo. Lo básico es que cuando tú tienes el historial en tu poder y dices, yo esto lo subí a internet en esta época, te ayuda. Tienes justamente un registro, un historial, ¿ok? Correcto. Tienen que analizar solamente el lenguaje y se dan cuenta que es verídico. Y por más que esta persona haya registrado el 2019 el dibujo, pero tú lo creaste y lo subiste a la plataforma, basta que lo subas un día antes, eso ya es tuyo. Demostrable. Pero de acuerdo al convenio de Berna, siempre ha sido tuyo. Y si bien el convenio de Berna en una parte es discutible porque te dice no es necesario el registro para proteger tu obra, siempre es recomendable hacerlo. Correcto, muy, muy bien. Ahora, bueno, dentro de las preguntas que nos hacen los suscriptores, hay una que dice, ¿cuáles son los requisitos necesarios para registrar un software? Ok, es importante esto. Esto depende mucho del país con el cual vas a registrar el software. Ok, hay países que lo único que te piden es llevar el contenido del software como tal, ok, por ejemplo, en un pendrive. Hay algunos que te los exigen en CD. Hay otros que son mucho más específicos. Los manuales de funcionamiento de tu software. Y tus manuales tienen que estar impresos. Hay otros que adicionalmente esos manuales impresos te piden las copias en digital, y hay otros que si lo agregas eso te piden que demuestres cómo funciona el software y les envíes un registro de video. Entonces depende mucho de los países en donde estás. En el mayor de los casos, lo que te piden es el software en una plataforma en la cual ellos puedan estudiarlo, un manual que les expliques el funcionamiento del software y una copia, vamos a decirlo así, algunos piden una copia física, otras digital, de todo el contenido o el lenguaje de programación del software. Estos 3 elementos son fundamentales, siempre tenerlos en cuenta, porque no sabemos en qué país vamos a actuar. Como te digo, en mi experiencia, y yo he tenido experiencia hablando, trabajando también con personas que han registrado softwares y asistiendo a personas que registran software en diversos países, y sí te comento que hay países en los cuales, dependiendo también el tipo de software, requieres el registro. Por ejemplo, uno de ellos es Perú. Perú, cuando vas a la institución que se llama Indecopy, te solicita tener un manual de cómo funciona el software y un manual de lenguaje de programación del software. Entonces, depende mucho de qué país o en qué país lo vas a registrar. Hay países, como te digo, que no te piden el manual, pero sí te piden el lenguaje de programación. Ok, perfecto. Bueno, ahorita que estamos hablando acerca del registro de software, ¿cuándo se debe de iniciar esto de registrar el software? ¿Cuando ya tenemos el producto totalmente finalizado, una versión beta, o cuál es el momento adecuado? Cuando tengamos la versión en consejo es cuando tengamos la versión alfa. Puedes registrar la versión beta y luego registrar la versión alfa como una actualización o una versión 2.0. Pero en mi consejo, cuando ya vas a comercializar un producto como tal, siempre los registros se hacen de productos ya comercializables, o sea, de productos que ya van a ser comercializados. En este caso, lo que hacemos es registrar este software. Ahora, hay que recordar algo. Los software, como cualquier elemento tecnológico, siempre tienen actualizaciones. Si tu software está desfasado y creas una versión 2.0, esto no significa que la versión 2.0 no la debes registrar. Tienes igualmente que registrarla porque es una versión actualizada. Entonces, cada actualización que hagas tienes que registrarla. De hecho, sucede lo mismo con los libros. Algunas personas dicen, no, pero es la segunda edición de mi libro. Sí, pero la segunda edición, la actualización, tiene variantes que no están protegidas y que deben ser registrables. Y esto, desde luego, se extiende también a la parte de los videojuegos. Exacto, exacto. Cada actualización que puedas hacerle a un videojuego es recomendable actualizarla. Los contenidos digitales, los famosos DLC, que puedas agregarle a un videojuego, también tienes que registrarlos como componentes adicionales. Y todo aquello que vayas creando, realizando, tienes que registrarlo constantemente.
Perfecto. ¿Y quién es el que debe de hacer el registro? ¿La empresa, el programador como tal, el que dé a quién registro? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Esto también muchos compañeros míos posiblemente van a discutir conmigo, colegas míos, para al momento de decirme, ¿sabes qué? Quien tiene que registrarlo es la empresa. Sí, la naturaleza de la práctica jurídica te va a decir que es la empresa la que tiene que registrarlo. Lo cual también a la vez es irónico porque, como te repetía, si sigues lo que establece el convenio de Berna, quien desarrolló ese software es quien tiene todo el derecho sobre la obra. Entonces, para evitar discusiones, mandan al abogado. Mandan al abogado a hacer el registro. Y mucho también depende de las empresas. Hay empresas que dicen, yo no lo voy a reconocer a mi trabajador el tema del registro, lo voy a registrar como que es propiedad de la empresa. Hay otras empresas que dicen es propiedad del que desarrolla, pero también es propiedad de la empresa. ¿Ok? Pero si te refieres a quién debería registrar cómo, quién debe hacer la actividad de registro, todas las Ujú. empresas mandan a sus abogados. Todas las empresas mandan a los abogados a hacer los registros porque justamente piden documentación importante. Ahora, hay que recordar que también hay un tema importante en el registro, que es muy importante aclarar. Ciertas instituciones, en mi experiencia, el 99.9% lo pide una carta poder donde se demuestre que hay un abogado que trabaja con ellos, ¿ok? Ujú. Y que es el responsable justamente de registrar la obra para una persona. Ejemplo, ok, una empresa en este momento contrata a Gametron, entonces Gametron lo que le va a exigir en primer lugar por una cuestión de seguridad es una carta poder que demuestre que nosotros vamos a ser sus abogados para estos temas de registros de lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿ok? Registro de obra, registro de tal cosa, ok, se hace esto a través de un notario público para que quede una carta poder, vamos con la carta poder a hacer el registro y vamos a poder realizarlo sin ningún inconveniente. Eso sucede, como te digo, en el 99% de los casos. Caso muy irónico sucede con en el registro de marcas, donde muchas veces no te piden esto en ciertos países, en otros países sí te piden tener una carta poder. Aquí en México, para hacer el registro de marca, no te piden la carta poder. Simplemente te piden que vayas, firmes y coloques los datos de la persona que va a ser dueña de la marca, o la persona física o la persona moral que vaya a ser dueña de la marca. Pero como te digo, para evitar problemas, todas estas personas mandan a su sección jurídica a Ujú. realizar justamente lo que es el registro de la marca. Ahora, si vamos a hablar de registro sobre la propiedad de la marca, que es muy diferente, esto ya depende muchas veces del manejo de las empresas. Repito, hay empresas que no desean reconocerles la propiedad de sus trabajadores, sino que esta propiedad es netamente de la empresa. Hay otras empresas que dicen, sí, yo te reconozco tu propiedad, pero vas a firmar un contrato en el cual no vas a poder darle esta propiedad a otra persona y queda como parte de la empresa. Ejemplo, eres el sonidista, desarrollas solamente los sonidos del juego, no la música. Eso es muy importante. Eso es, como te digo, hay abogados que no entienden y te dicen, no, diseñar música y también, por ejemplo, los sonidos de una llave que suenan así. Este, Sonidos de llave. Ok, pero no, ese es el sonidista. El que Ujú. musicaliza es otra labor. Entonces tú le dices al sonista y al que musicaliza, le dices, ¿sabes qué? Voy a reconocer que tengas la posibilidad de registrar justamente la obra como tal, como tuya, pero no vas a poder utilizar estos elementos en ningún momento y solamente lo puedo utilizar mi empresa. ¿Ok? ¿Es legalmente posible? Es legalmente posible. ¿Cómo lo manejas? Ahí contratas a Gametron. Entonces nosotros Ujú. vamos a hacer todos esos aspectos. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, también hay una duda que tiene mucha gente y es si la protección hay que hacerla país por país o hay una especie de protección global y de qué manera se manejaría esto. Ok, hay que saber qué vamos a proteger. Ujú. En primer lugar, el tema de registros de propiedad industrial y de propiedad intelectual son muy pesados. Y son muy pesados, ¿por qué? Porque basta que exista un antecedente para poder hablar de una protección universal, pero también cada país tiene una norma diferente y una clasificación diferente. Hablando del tema de las marcas, por ejemplo, existe lo que se conoce como
el registro de marca y el registro de marca internacional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tu marca está registrada en todos los países y que nadie más puede utilizar tu marca. Ok. Para poder hacer esto, ¿hay un requisito indispensable? Por supuesto. Cada país te va a pedir una cosa diferente. Aquí en México, repito, te van a pedir incluso información del SAT. Pero lo que es indispensable en cualquier país del mundo es que tu marca exista como marca registrada en el país antes de hablar de internacionalizarla a otros países. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mi marca tiene que estar primero registrada aquí en el INPI para luego justamente hablar de un registro internacional en otros países. En el tema de derechos de autor funciona de la misma manera y casi de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú registras una obra, está registrada en determinado país. Sin embargo, al igual que con el tema de la marca, no tienes tanta obligación en decir voy a registrar eso también en Estados Unidos y a la vez también lo voy a registrar en Europa y lo voy a registrar en tal. ¿Por qué? Porque existe un antecedente ya. ¿Me entiendes? Puede ser que otra persona quiera registrar justamente este libro y pueda pasar que registre. Vamos a hablar de un videojuego. Yo registro un videojuego en este momento, ¿ok? Lo registro todo el proceso en Indautor. Y el videojuego se llama Caballeros Anillo, ¿ok? Y en 2 años después registran un videojuego muy similar, pero en vez de llamarlo Caballeros Anillo, lo llaman Anillo de los Caballeros, ¿ok? El Anillo de los Caballeros, ¿ok? ¿Cuál es el tema? Tú te das cuenta que ese es el mismo juego, es el mismo tema, y los españoles van a poder decirte, no, ¿sabes qué? Que esta es una obra ya registrada en nuestro sistema, lo registramos este año. Tú puedes irte con el antecedente de registro aquí en México y se acabó el problema. Se acabó el problema porque aquí lo que prima es el antecedente, ¿ok? A menos que seas el mismo autor que desarrolló la obra. Si tú desarrollaste la obra aquí en México y ahora te vives en España y quieres volver a registrarlo, la ley te permite hacerlo y te solicita justamente una hoja de antecedente de registro en otro país para demostrar que eres el mismo autor y registrarlo. Ese es el tema que sucede con marcas y con elementos de obra u obras. O sea, son dos maneras diferentes de tratarlo, pero sí es posible hacer el registro internacional. En el caso de marcas, como te digo, hay que ir a la autoridad competente. En el caso de derechos de autor, ya depende de cada uno si es que desea hacer el registro paulatino en cada país de la obra. Pero ya tienes un antecedente que es Oh, valioso. sí, entonces la parte de tener el antecedente es sumamente importante en todo esto. Sí, el antecedente es un elemento que ayuda muchísimo para cualquier problema. Ok, bueno, en la industria creativa, en la parte de los videojuegos, obviamente tenemos muchísimos elementos. Tenemos la parte de la narrativa, diseño de personajes, lo que comentabas, tenemos la música, los Y efectos de sonido, voiceovers, ambientación. sí, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se protege ahí específicamente? ¿O hay que hacer varias protecciones? ¿Cómo se maneja eso? No, hay que hacer varias protecciones. Si bien la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha reconocido a los videojuegos como obra multimedia y obra a protegerse, el problema es que muchos países que tienen el registro de propiedad intelectual no reconocen a los videojuegos como tal. Entonces, tú no puedes ir a decir quiero registrar un videojuego porque la clasificación registro de videojuego no existe en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso no significa que tu videojuego no va a ser protegido, ¿eh? Lo que tienes que hacer es justamente registrar cada uno de los elementos independientes del videojuego. ¿Ok? Y tienes que registrarlo en las entidades competentes. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay una cuestión que la gente olvida, por ejemplo, en el elemento de la música. Tú puedes ir a registrarlo a Indautor, por ejemplo, en el caso de México, o en el caso de otro país, registrarlo en la autoridad competente. Pero mi consejo también es registrarla en la asociación de autores y compositores que pueda existir en tu país, porque sigue siendo una composición musical. Entonces tienes ahí una doble protección que te permite incluso comercializar o usar netamente la música de manera independiente. ¿Ok? Escribir las partituras, escribir la musicalización, entre otras cosas. Con múltiples elementos registrados. Cinemática, historia,
diseños, bosquejos y diseños finales. Eso es importante. También mucha gente olvida a veces el registro de bosquejos. Bosquejos y diseños finales es un registro muy importante. La musicalización, el sonido. El tema de voces es muy diferente de tratarse. El tema de voces no registras la voz. Lo que haces aquí es un contrato de prestación de servicio con personas que te brinden la voz. Pero la ambientación, por ejemplo, tienes que registrarla también. La ambientación, el código fuente, el código objeto, que son softwares, también tienes que registrarlos. La carátula que vaya a utilizar tu videojuego, registrarlo. El manual, que es muy diferente al guión, también tiene que ser registrable. Entonces, tienes múltiples elementos que conforman justamente el desarrollo de un videojuego. Y tienes que registrar cada uno de estos elementos. Puede sonar pesado, pero tienes que ver esto como activos. Nosotros siempre recomendamos a las personas que confían en nuestros servicios, les decimos, tienes que recordar que tu videojuego y los elementos que lo componen son activos, ¿ok? Y hay que proteger justamente los activos de tu empresa. En este caso, de tu obra. Claro, desde luego. Y esto se da para videojuegos sencillos y para videojuegos AAA. En todos Exacto. los casos tenemos que manejarlo, ¿no? Sí, justamente acabas de remarcar algo. Esto un día lo conversamos en una de las campañas de evangelización Casa de Gametron, en diversas partes. Y justamente una persona nos dijo, ¿cuál es la diferencia entre una empresa indie y una empresa AAA? Porque la indie puede diseñar un videojuego mucho mejor. Yo no lo dudo. Yo últimamente he estado jugando juegos independientes de una calidad increíble, que sinceramente me quito el sombrero, ¿eh? Mucho más allá de Cuphead. Sí les digo, o sea, visiten Steam en lo que puedan, se dan cuenta de juegos independientes increíbles. Pero, ¿sabes? Yo te voy a decir cuál es la diferencia entre una empresa indie y una empresa AAA. Lo legal. La empresa AAA hace muchos años comprendió que no solamente debe invertir en marketing, que no solamente debe invertir en desarrollo y en gente que trabaje con ellos, también invierten en lo legal. Y lo invierten muy bien, porque saben con lo que están trabajando. Entonces, esa es una gran diferencia, darnos cuenta de la parte legal, que la parte legal es tan importante como la parte que desarrolla la campaña de marketing. Es tan importante. No digo que sea más importante que tal o cual, no. Están en el mismo nivel de importancia. Pero yo creo que a veces también nos preocupa un poco porque decimos ir a un abogado puede resultar caro o la parte legal todavía no. Les repito, es caro, es mucho más caro no haber previsto los problemas. Y si ustedes van con Gametron, nosotros le decimos, somos una empresa especializada, pero eso no significa que seamos una empresa también que tiene los precios exorbitantes. De hecho, tenemos los precios más acordes del mercado. Funciona la industria independiente y queremos ayudarla a crecer. Esa es nuestra meta. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo se pueden contactar contigo? Muy sencillo. Si están en la Ciudad de México, pueden visitarnos en Paseo de la Reforma 45, cuarto piso, el Reforma Business Center, o pueden llamar a nuestro teléfono que es el 55 50 15 12 66, o pueden escribirnos a info@gametron.com. Pueden también visitar nuestra página gametron.com o nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o LinkedIn y lo encuentran así, o sea, como Gametron. Les repito el teléfono 55 50 15 12 66. Simplemente hacemos lo que vendría a ser una cita si queremos asistir, si quieren que los asistamos, perdón, simplemente hacen una cita con 24 horas de anticipación y podemos atenderlos, ya sea a través de una videoconferencia en cualquiera de nuestras plataformas o en nuestras oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma 45, cuarto piso, Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por haber contestado todas estas preguntas. Yo creo que les va a servir mucho a todos los que nos están siguiendo en YouTube. Te quiero agradecer nuevamente que hayas aceptado hacer esta entrevista. No, a ti de verdad, gracias por la invitación. Espero haya sido lo más ameno posible, hayamos podido conversar y resolver sus dudas. Y sabes que aquí siempre estamos a tu disposición con muchísimo gusto. Para nosotros es importante también que la industria sepa cómo proteger sus obras
y ayudarlos a que puedan seguir trabajando tranquilos y desarrollándose como se debe. Pues muchísimas gracias nuevamente, David, y gracias a todos los que ven este video. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, hasta luego.